determina una serie de cambios morfológicos en el esqueleto, ¿no? La forma del cráneo, pues eso no hay posibilidad de que uno se equivoque. Ahora, esto sirve inclusive de referencia para cuando uno estudia restos fósiles. Pero aquí estamos hablando de anatomía del esqueleto, pero podemos hablar también de fisiología, podemos hablar de embriología, de genética, entre los primates. Y lo que ahora se maneja mucho es a nivel de genética. ¿Cuál es la distancia genética que existe entre el hombre y sus parientes más próximos? La más cercana es con el chimpancé, ¿no? Y es poquísima, 1.2% de diferencia genética, con el gorila 1.4%, con el orangután 2.4%, y entre ellos. Esto ya está medido, ahora se puede hacer con todo el avance de la biología molecular. Bueno, ahora se llega a este punto en que podemos establecer esta medición certera de la diferencia biológica entre especies. Pero ¿qué cosa es lo más importante? Cualitativamente, la asociación de elementos de la cultura. No existen, ningún primate fabrica instrumentos, ningún primate no humano. Los únicos que lo han hecho son los primates humanos. Los más antiguos antepasados del hombre comenzaron a fabricar instrumentos. Quizá la materia prima más antigua fue la madera, pero pues esa no subsiste. Y ya fabricar un objeto de piedra tiene una complejidad que hay que entender, y eso inclusive implica hasta la capacidad de comunicación, y la comunicación permite la elaboración de tradiciones de cultura, bueno, que la antropología ha rescatado a nivel de la biología, y esto, pues, ¿desde cuándo lo tenemos? Desde el Homo habilis, hace 2 millones de años, ¿no? Todavía los Australopithecus no es seguro, por eso el Australopithecus es género Australopithecus, todavía no es género Homo. El género Homo se identifica por la posesión de una cultura expresada en las tradiciones de fabricación de instrumentos. Todavía ahora dicen, bueno, pues sí, los chimpancés también pueden utilizar instrumentos para alcanzar los plátanos, para picarle a un agujero de termitas, pero efectivamente tienen esa capacidad, pero no utilizan un objeto para fabricar otro objeto, no tienen esa complejidad en una nueva estrategia para servirse del ambiente, ¿no? Que eso lo hicieron los primeros homínidos, la familia de los humanos, los primeros homínidos, que fue Homo habilis, luego el Homo erectus, el Homo neandertal, el Homo sapiens, hasta los actuales, ¿no? Ya vienen con esta firma. Si uno encuentra un resto fósil con asociación cultural, pues ahí está la firma de que es humano, ¿no? Eso indudablemente. Y claro, los restos fósiles, hay una cantidad ahora de restos fósiles. Cuando se descubrió el primer neandertal en 1856, pues se consideró que era una expresión patológica, ¿no? Y pues, se le vio raro y dijeron esto, pues no. Cuando se comenzaron a descubrir otros más, y eso fue antes del origen del libro del árbol, del origen de las especies, después pues ya se vio que el neandertal efectivamente forma parte de estos testimonios fósiles de la evolución del hombre. Y ahora hay fósiles, y está claro que la cuna de la humanidad, la cuna más antigua es África. Eso lo había previsto ya el propio Darwin. Dijo que ahí donde había más primates, diversidad de primates, ahí debía estar la cuna que llevó al origen del hombre, y efectivamente fue África. En África tenemos ya restos de hace 6 y 7 millones de años que son muy escasos, pero que ya están mostrando que ahí se inició este proceso evolutivo. Ahí estoy mostrando solamente cómo en cualquier departamento de antropología que se precie están las copias, por lo menos las reproducciones de estos restos fósiles que muestran los diferentes estadios evolutivos. Es difícil poder establecer las vinculaciones filogenéticas precisas, eso siempre es motivo de discusión, pero sí podemos estar seguros de que hay una serie de estadios, de palios evolutivos, hasta llegar hace 200.000 años al hombre anatómicamente moderno, incluyendo al hombre de Cro-Magnon y de todos, que ya son cazadores-recolectores con una vida intelectual, con un simbolismo, que crean arte inclusive. Bueno, pues ya estamos en los tiempos modernos.
pero antes de eso, aquí una representación de lo que serían los homínidos fósiles desde hace 6 millones de años hasta los más recientes, los cazadores paleolíticos del Paleolítico superior como el Cro-Magnon, que son los que después llegan a América. El hábitat ecuménico del hombre ya se logra hasta hace 20.000 años. El Homo sapiens más antiguo se originó en África, sale de África hace alrededor de 200.000 años, coloniza Asia, Europa, pasa hace 50.000 años a Australia, Polinesia, y finalmente llega a América hace alrededor de 20.000 años. Pero claro, es todo un proceso que puede uno ver en los fósiles. Y este es el otro aspecto que yo les decía, la heterografía, la diversidad biológica de las poblaciones humanas actuales, que fueron estudiadas desde mucho antes del siglo XIX con una clasificación racial que corresponde a las grandes zonas geográficas, ¿no? Ahí ustedes están viendo a las poblaciones africanas del sub-Sahara, las poblaciones australianas, polinesias, indios americanos, asiáticos y europeos. Bueno, pues esto es digamos, un catálogo mínimo de la diversidad que tienen las poblaciones humanas, porque hay muchas poblaciones que serían intermediarias entre estas. Entonces hay una diversidad que es mejor estudiar desde el punto de vista de gradientes geográficos, de distribución de rasgos biológicos, y no como colecciones de rasgos biológicos propios de un tipo racial, ¿no? Esto es lo que les comentaba hace un momento, el momento presente de la antropología física. Bueno, las grandes ramas de la antropología física como una forma de también que ustedes vean la diversificación que se ha dado. La antropología física originalmente era mucho el estudio de la evolución humana con restos fósiles y con esqueletos de poblaciones de un pasado reciente, ¿no? En México, por ejemplo, donde tenemos un rico pasado prehispánico, pues se han formado colecciones importantísimas de todo el país, están albergadas en el Museo Nacional de Antropología, y eso fue una insistencia en las primeras etapas de la antropología física, y sigue siendo importante tener estos materiales de estudio para estudiar el origen de estas poblaciones, cómo se adaptaron, cómo se diversificaron en sus nuevos ambientes. Pero la paleoantropología, bueno, sigue ahora ocupando un lugar muy importante, es la piedra angular, yo diría, del conocimiento de la variabilidad biológica de las poblaciones, porque ahí podemos derivar todo los fenómenos que siguieron después. Bueno, perdón, estaba también la primatología antropológica, ya la mencioné, la biología de poblaciones esqueléticas, que es la osteología, la clásica osteología que se ha manejado en todo el mundo. ¿Cuál es el origen de los europeos? ¿Desde cuándo adquieren sus características en su variabilidad continental, ¿no? La genética antropológica, o en toda la parte hereditaria, lo que corresponde a la herencia de las poblaciones humanas, ¿no? La somatotipología es morfología humana que se refiere a las estructuras corporales, a las constituciones físicas, ¿no? Esto que conocemos que es la variabilidad intragrupal. Dentro de cada grupo, pues hay muchas formas corporales, ¿no? Que las si nos vamos a la visión, digamos, popular, pues diría, bueno, están los gordos y los flacos, y los intermedios, porque no son ni gordos ni flacos, bueno, o como diría Cervantes, ahí Don Quijote, Sancho Panza, son los dos estereotipos clásicos de la diversidad estructural del cuerpo humano, que tienen también digamos, una importancia desde el punto de vista de la vida social. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se conectan con aspectos de educación física y de cultivo de deportes. Los entrenadores deportivos tienen que tener un colmillo antropológico para ver cuáles son las estructuras corporales que mejor se avienen a cierto tipo de deporte. A los corredores de larga distancia, pues son la gente más delgada, con menos peso relativo a la masa corporal, porque solo tienen que aguantar 40 kilómetros un maratón. No van a poder correr un maratón a una persona que tenga un sobrepeso corporal, ¿no? Eso, pues sí, pueden hacerlo, pero se queda a la mitad del camino, entonces,
un síncope a 2 kilómetros. Esto es algo que forma parte de la vida cotidiana. En medicina, un médico con ojo clínico, que es el ojo clínico, el que ve al enfermo, y dice, bueno, este tiene tal estructura corporal y las dosis tienen que ser de acuerdo, o sea, su peso, esto lo ven de inmediato. Así que el estudio de las estructuras corporales o de los biotipos, se habla de biotipos cuando se asocia a una estructura corporal una orientación del espíritu, una personalidad, digamos, ¿no? Bueno, esto también es una expresión de la diversidad que también tiene su lugar en el estudio de la antropología física. Y ya la antropología física aplicada, esto ustedes van a oír hablar de antropología del deporte, antropología del trabajo, antropología pedagógica, antropología nutricional, antropología forense. Ahora está de moda la antropología forense. Bueno, ¿qué es la antropología forense? Es la aplicación del conocimiento de esta diversidad física a nivel del esqueleto para lograr la identificación individual de un caso, de un resto cuya identidad no se conoce, ¿no? Los antropólogos físicos forenses pues han emigrado de los estudios de variabilidad poblacional a nivel prehispánico, porque conocen mucho de la morfología del esqueleto, para que en un caso legal diga uno, bueno, este es hombre, es mujer, tenía tal edad, padeció tales enfermedades, se encuentran ahí tales detalles, sufrió un accidente, bueno, todo la reproducción de la biografía del individuo que permite su identificación, ¿no? Esto es una antropología forense y es muy importante, por desgracia es muy importante, porque han aumentado el número de los casos, cada vez son mayores, donde hay que identificar ahí los restos que encuentran todos los días. Los antropólogos forenses en México comenzaron su trabajo en el 75, pero eran llamados de vez en cuando. Hay un caso por ahí, a ver, ya veía uno y decía uno tal cosa, ¿no? Y ahora ya hay de planta antropólogos forenses en las procuradurías y no se dan abasto y necesitan más gente, porque, bueno, ahora este es un mercado de trabajo nuevo por cuestiones históricas, qué cosa ha pasado, ¿no? Bueno, y la antropología aplicada a otros muchos aspectos que también van a ver. Va a haber aquí una exposición sobre aspectos de sinantropometría, o sea, medición del movimiento, antropometría del movimiento y cómo se aplica en aspectos deportivos, ¿no? El estudio de los atletas de alto rendimiento. Bueno, ¿por qué en Cuba tienen muy buen desarrollo en el deporte? Porque tienen muy bien armado un sistema de manejo de sus deportistas en entrenamiento, en selección de los talentos para el deporte desde muy jóvenes y que, bueno, aplican simplemente el conocimiento antropológico para obtener resultados. Lo mismo pueden hacer los arquitectos y todo lo que es la ergonomía, o sea, la adecuación de espacios y objetos al uso cotidiano de los seres humanos. Eso, hay muchas cosas que se pueden hacer a partir del conocimiento antropológico. Esto ya lo habíamos mencionado antes. La antropología física tiene su raíz en las ciencias naturales, ya no les digo más. La dinámica poblacional, el énfasis en el proceso evolutivo, el marco explicativo que se ubica en las ciencias sociales, eso ya lo vimos. La raza como una unidad de estudio ya histórica, porque no es un fenómeno real el reunir individuos con características que comparten, ¿no? La raza no es eso, sino la población, que son aquellos que conforman una comunidad reproductiva, son aquellos individuos que tienen el potencial de poder hacer pareja y lograr la siguiente generación. Esa es la realidad, digamos, la base genética de la definición de la población. Una población mendeliana, ¿por qué? Porque se aplican las leyes de Mendel, cómo se distribuyen las características de una generación a la siguiente, cuando hay la posibilidad de formar parejas entre los miembros de una población. Esto es la realidad, ¿no? Bueno, ¿qué más puedo decirles? Este modelo de análisis poblacional que está presidiendo el trabajo de la antropología física, ¿cómo podemos ligar las fuerzas del cambio biológico, las fuerzas evolutivas, la mutación, la selección natural, la deriva genética, el flujo genético, en relación al medio físico y al medio humano? ¿Cómo interactúan? Yo les puedo decir, por ejemplo,
la selección natural es algo que tiene culturalmente una gran influencia. La selección natural está influenciada por la voluntad, la cultura. Es decir, miren, para comenzar, una mujer o una pareja no va a tener los hijos que potencialmente puede tener, sino los que quiere tener. Eso es, ahora culturalmente eso es un hecho, ¿no? Entonces ahí estamos viendo cómo ya la biología del hombre está regida por una cultura y no por un determinismo absoluto. El acceso a los medicamentos para la salud, eso tiene que ver con la capacidad adquisitiva. Ahí hay una diferencia de clase en la posibilidad de tener una longevidad mayor o menor, porque ahí no todo el mundo tiene el mismo acceso. Es una realidad también, y eso implica una serie de trabajos que se pueden hacer. No, como esto, les diría muchos ejemplos en donde lo que vive el individuo son procesos bioculturales, en donde está la biología, donde está integrada la biología y la cultura. Tan solo lo que comemos, los patrones dietéticos, los patrones alimentarios, son parte de la cultura. La nutrición es un fenómeno biológico, pero está mediado por patrones de elección de alimentos. ¿Y qué cosa está pasando ahora con la obesidad? Bueno, la obesidad es una epidemia de la actualidad que se debe a los cambios en los patrones alimentarios mediados por la cultura. Si no tomáramos tantos refrescos, si no estuviéramos sentados 4 horas o 5 horas frente a la pantalla de la computadora, haríamos más ejercicio, comeríamos más sano, y todo lo que está sucediendo, pues esas son enfermedades de la civilización, ¿no? Y son cuestiones que también tenemos como temas de estudio. Y mire eso que le estoy diciendo ahora, una serie de factores que podemos citar y que unen lo biológico con lo cultural y con lo social. Los sistemas de parentesco, bueno, pues eso determina la estructura genética de una población, los patrones estéticos. La formación de parejas no se hace a la libre, mete ahí una preferencia estética, qué cosa es lo que la sociedad está primando, si el cuerpo muy estilizado de los modelos es lo que persiguen las mujeres para atraer a la pareja, y eso lleva también problemas de la anorexia y todo lo que ustedes saben. Todo esto son problemas que el nivel socioeconómico, pues indudablemente que es básico. En una sociedad como la mexicana, que tiene situaciones de contradicción tan flagrantes, unos pocos con mucho y unos muchísimos con poco, por supuesto que es toda una situación que está abierta para trabajar y mejorar la situación, aportar maneras. Claro, viene ahí el problema de cuánto se puede aprovechar la investigación científica, porque eso no es tan fácil, eso tiene que ver con voluntad política y eso es lo que menos hay. Pero en fin. Y yo lo que les decía, en el caso de la biología y la cultura, el ejemplo más rampante es la reproducción humana. El perfil genético de una población va a depender de una serie de cuestiones sociales, el sistema de parentesco, los factores que presiden la selección de pareja, ¿no? Y aparte de una serie de cuestiones económicas, la migración, la gente, ¿por qué migra? Algunos sí por explorar nuevos ambientes, pero en general es por mejorar sus condiciones de vida. Y eso también produce una serie de cambios a nivel del bagaje genético de una población. Bueno, ya para terminar, les digo solamente que la antropología física en México, bueno, tiene antecedentes, podemos apreciarlos de que ha habido antecedentes. Hubo, digamos, personajes que se interesaron por desarrollar una antropología aplicada a los problemas de México, y en el Museo Nacional se creó por primera vez un departamento de antropología física en 1887. Y hay publicaciones de esa época, casi todas referidas a restos esqueléticos, la historia antigua de México, y que hemos seguido un proceso en el desarrollo de la disciplina
a nivel de los avances que ha habido en cuestiones teóricas y metodológicas. ¿Qué cosa ha pasado en la segunda mitad del siglo XX? Naturalmente la antropología física de México ya no se parece a la que existió en la primera mitad del siglo XX. Hay una diversificación temática. Los antropólogos físicos estudiaron sobre todo grupos indígenas, ¿no?, y restos esqueléticos de la población prehispánica. Ahora hay una diversificación amplísima de las temáticas antropológicas. Los desarrollos tecnológicos pues también se están aplicando. Las disciplinas biológicas han aportado las tecnologías que han desarrollado. Ahora podemos decir, bueno, aplicamos los rayos X en estudios de crecimiento infantil, bueno, hace 40 años. Ahora pues ya se puede utilizar la tomografía, se pueden utilizar una serie de técnicas que existen indudablemente producto del desarrollo tecnológico reciente. Hay también una apertura amplia a la transdisciplina. Creo que todo el mundo está consciente de que no podemos seguir únicamente en términos de superespecialización. Hubo una etapa en que todo el mundo se iba en profundidad a una sola parcela del conocimiento y ahora no nos podemos dar el lujo, y sobre todo en los países del tercer mundo, a no integrar ese conocimiento con otras áreas y procurar este diálogo transdisciplinario. Creo que en la antropología, sobre todo en la antropología física, en todas las áreas de la antropología, creo que ha sido la más abierta de tradición, ¿no? Y el trabajo con los arqueólogos, con los etnólogos, con los lingüistas, ha sido siempre una de aceptación, aunque no digamos, en la dimensión necesaria. Hay que estimular más esta integración del conocimiento. Y la reflexión teórico-metodológica, creo que en México ha habido también mucho intento, mucho interés en poder ir renovando los planteamientos de la antropología física, con una antropología física que corresponde a la realidad de un país como el nuestro, en donde no nos podemos conformar solamente con generar conocimiento, que es un lujo de los países del primer mundo, pero donde hay tantos problemas sociales como el nuestro, pues hay que procurar también que esta generación de conocimiento esté ligada a los problemas de la población y cómo aportar desde la investigación científica posibilidades de mejorar las condiciones de vida de la población. Y yo diría, fue la propuesta que hizo Manuel Gaño y Alfonso Caso cuando se creó la carrera de antropología en México, el conocimiento científico de la realidad nacional para su transformación. Una, digamos, propuesta, pues yo diría a nivel político, ideológico, pero tiene razón de ser un conocimiento científico que sea útil a la población. Y esto creo que se mantiene, ¿no? Yo no creo que haya cambiado porque tenemos muchos problemas. Y justamente, ¿cuál es la expectativa de la antropología física contemporánea? Pues participar en diversas problemáticas. Yo aquí les pongo solamente un ejemplo, la problemática de salud, todo lo que estamos pasando ahora y que requiere de la intervención de los estudios de la antropología física. En la salud, en el envejecimiento en México, bueno, pues ya estamos en un proceso, este cambio, ¿cómo se llama? El fenómeno demográfico del envejecimiento, la malnutrición, la sobrepoblación, inclusive las terapias génicas y la biotecnología implican problemas a nivel bioético. En fin, hay una serie de aspectos que indudablemente las nuevas generaciones de antropólogos físicos tendrán que abordar, ¿no? Y es justamente el carácter que tiene la investigación, los avances tecnológicos, el trabajo de equipo, la apertura a la colaboración con equipos de otros países. Creo que en México estamos en ese punto ahora. Son cuestiones que están ahora analizándose. Y finalmente, yo quiero decirles que para mí es muy importante no solamente esta aplicación concreta, estos aspectos muy aplicados de la antropología física, sino que la gran contribución que la antropología, y no solamente la antropología física, toda la antropología ofrece al mundo contemporáneo, es fortalecer una cultura humanista, una cultura que nos permita
comprender mejor cuál es nuestra responsabilidad social en un mundo que está destruyéndose rápidamente, cómo comprender el mundo y la sociedad y su transformación. Esto sería lo que corresponde a una antropología en nuestro medio. En Estados Unidos y en Europa, pues eso no les causa mayor problema. Ellos quieren la generación de conocimientos y publicar muchos libros, lo cual está bien, pero yo creo que todo eso debe revertirse en aspectos muy prácticos, lo cual implica una conciencia pues, ciudadana, una conciencia política del antropólogo, una antropología comprometida. Bueno, pues es lo que yo les diría solamente como una visión muy general de tal como yo veo la antropología física. Yo creo que tendré algunos colegas que quizás vean de otra forma, pero creo que esencialmente esto es lo que me parece forma parte de la experiencia que hemos tenido en México y de muchos otros países. En reuniones que hemos tenido a nivel latinoamericano hemos siempre perseguido una mayor vinculación, considerando que la antropología física en Latinoamérica tiene una misma matriz histórica y que estamos enfrentando los mismos problemas y que la colaboración con nuestros colegas del primer mundo siempre es bienvenida y aceptable. Van muy avanzados en la tecnología, por ejemplo, pero tenemos que tratar de construir un trabajo antropológico que tenga las características que requiere nuestra sociedad. Y bueno, sería esto mi participación. Yo creo que tenemos, aunque ya esté aquí, ya me pasé 5 minutos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Si alguien quiere hacer una pregunta, de todos modos, yo estoy disponible. Yo trabajo aquí en el instituto, mi cubículo está pasando la cafetería. Cuando alguien quiera platicar o resolver alguna duda, me pueden ver con toda confianza. Para eso estamos, los que tenemos ese compromiso institucional de la investigación y la docencia. Yo ya no he dado clases en la maestría porque tuve otro compromiso administrativo muy intenso, pero espero en algún momento poder participar con ustedes. Pues muchas gracias por la atención. Le pido a Blanca Zoila que pase por acá. ¿Quieren que prestemos luego o quieren un descanso? Descanso. Un descanso. ¿Cuál es la mecánica de ustedes? 10 minutos.